¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Esta es una nueva edición de Plenario, 1 hora y media de información legislativa con la mirada puesta sobre todo en la Cámara de Diputados. Una Cámara de Diputados donde hay mucha actividad, como todo martes, en materia de comisiones. Bien temprano hubo una comisión, la Comisión de Economía, que trató temas referidos a la aduana. Después vamos a hablar de las cuestiones, la discusión que se armó en esa reunión. A las 16 habrá una reunión de la Comisión de Defensa y a las 17 el plato fuerte de la jornada es el tema que tiene que ver con ver si destraban, si pueden destrabar a través de un proyecto que tendría dictamen hoy mismo, la conformación de la Comisión Investigadora Libra. Mañana otro día dedicado a las comisiones convocadas emplazadas a sesionar durante la última reunión realizada en el recinto, justamente para tratar temas que preocupan al gobierno, justamente por los proyectos que van a avanzar a través de los mismos. Una jornada también muy marcada por la cuestión del fentanilo contaminado, justamente. Hoy se presentaron varios proyectos, vamos a hablar también de eso, pero primero vamos a los títulos de la jornada. Boleta única de papel. El gobierno y la justicia electoral ultimaron detalles para su uso en las próximas elecciones. Comisión de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento se reúne hoy para tratar el emplazamiento a la Comisión Investigadora del caso Libra. Comisión de Defensa Nacional, esa es la otra reunión de comisión que hay hoy. Reunión para tratar proyectos de resolución y de declaración. Esos son los temas que dominan esta jornada y ya les presento a quienes me acompañan, comenzando por Martín Bravo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, José? Muy bien. Hola, Pablo. Sí, como contabas, con los emplazamientos, estamos viendo esta semana todavía las repercusiones de la última sesión, ¿no? En la que los bloques opositores consiguieron, aprobar proyectos, pero también emplazar, que es un mecanismo que está de moda, no se usó tanto en otros años, ¿no? En otros periodos. A raíz de la discusión por la convocatoria a las comisiones, lo que hace la oposición en las sesiones en las que reúne el quórum es forzar de alguna manera a las comisiones presididas por el oficialismo o los aliados a que puedan convocar y también sacar dictamen. Como contabas, hoy tenemos, entre otras comisiones, un plenario de peticiones, poderes y reglamentos, asuntos constitucionales. Están presididas por Nicolás Mayoraz y Silvia Los Penato, como para ver si se puede destrabar la comisión investigadora de Libra. La oposición va a buscar eso. Son 4 meses, si no me equivoco, desde que se creó la comisión, ¿no? Claro, desde el caso Libra, unos 6 meses, pero claro. 4 meses desde que se creó la comisión. Por eso el oficialismo ya intenta cerrar. Claro, porque era por 30 días, por 90 días. Era por 90 días, claro. Así que hoy vamos a ver esa pulseada, si se cierra como pretende el oficialismo, o al contrario, si se abre y se destraba la comisión. La elección de autoridades son 14 y 14, quedaron empatados a partir de esta reconfiguración de la integración con el armado de interbloques. Y mañana también tenemos los proyectos que reparten recursos a las provincias, también a partir de emplazamientos en la última sesión, ¿no? Claro, así es. Y estamos también con Pablo Varela. ¿Cómo estás, ¿Cómo te va, José? Martín, ¿todo bien? Bueno, sí, efectivamente, el mecanismo del emplazamiento, algo que se utiliza mucho este año, ¿no? O se empezó a ver mucho, porque me parece que el oficialismo hace de alguna manera bilardismo, no quiere abrir, bueno. no quiere comerse o tragarse ningún sapo, entonces acota a veces el movimiento a lo mínimo, entonces la oposición se ve forzada de alguna manera a emplazar para que pueda haber movimiento o trabajo en las comisiones. Pero estamos todavía, me parece, viviendo los coletazos, si se quiere, de la última sesión, ¿no? Con los emplazamientos
los proyectos para una nueva distribución de recursos para los gobernadores, tanto en lo que es ATN como ICL, que es el impuesto a los combustibles líquidos, y lo que tiene que ver obviamente con la Comisión Investigadora Libra, que veremos hoy si puede salir de este plenario un dictamen para modificar el funcionamiento de esa comisión. En el medio, las negociaciones por los cierres, porque la semana pasada cerraron las alianzas y este fin de semana cierran las candidaturas para lo que son candidaturas de diputados y de senadores nacionales. Así que está caliente el tema. Así es, y bueno, es un poco lo que decíamos ayer, que es muy infrecuente en ambas cámaras justamente que haya actividad en la semana previa a lo que es un cierre de listas, porque bueno, tiene encima de una semana que tiene un feriado, pero bueno, al margen de esa cuestión, el hecho de que cierren listas este fin de semana, todo el mundo está atento a lo que vaya a suceder, no solamente en todos los distritos, obviamente, pero bueno. En el Senado puede haber sesión también. ¿Esta semana? Cámara. Sí, una vos. autoconvocatoria. ¿Qué dato? Una autoconvocatoria para bajar los decretos. Estaban evaluando a ver si convenía justamente hacerlo antes del cierre Pero de no listas. pueden, porque en los decretos sí tiene que pasar primero por diputados. Los decretos no, ya fueron Los que ya fueron bajados, rechazados los la que semana ya pasada. bajaron acá. Los decretos, sí, tenés razón. Claro, yo estaba con el veto. Autoconvocarse en una sesión ordinaria, digamos. Claro, y ya al no haber sido tratados en la bicameral, Claro. sí, pueden ir Bueno, directo al recinto eso si sí, consiguen los 37. ¿no? No necesita, claro, necesita el quórum nada más. Bueno, es un muy buen dato. Bueno, pero ya que estamos hablando, estábamos en el tema de la Comisión Libra, entonces, bueno, vamos a seguir. Vos, Martín, tenés un informe sobre el tema. Sí, así es. Ahora en un ratito va a arrancar la reunión. Se va a tratar un proyecto de Maximiliano Ferraro, pero está firmado por varios diputados de otros bloques, reúne consenso. No está confirmado que el dictamen sea específicamente este proyecto. Puede haber algunas modificaciones, pero se va a tomar como base. También lo firmaron Agos Carreño de Encuentro Federal, Dania Tabela de Democracia para Siempre, Sabrina Selva y Paula Penaca de Unión por la Patria, es decir, reúne un consenso amplio. Entienden que van a tener las firmas en la mayoría de las dos comisiones, recordemos, Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento, para tener este dictamen de mayoría. Hay que ver el movimiento del oficialismo, que hasta ahora ha sido eficaz como para frenar lo que consideran un show, ¿no? El oficialismo está con ese argumento de que es un show, como decíamos recién, de que ya se venció el plazo, así que hay que ver cómo se enfrentan esas dos posturas hoy en la comisión. Lo que hace el proyecto de Ferraro es modificar la resolución que creó la comisión investigadora. Esta resolución se aprobó en abril. Evidentemente no fue buena esa resolución porque la oposición no consiguió en 4 meses que pudiera funcionar. Hubo alguna reunión informativa, pero bueno, el problema fue que no pudieron designar a las autoridades. No tiene presidente la comisión, no tiene vicepresidente. Cuando no hay autoridades, no hay reuniones, no hay hoja de ruta. Bueno, sabemos que no tiene timón esa comisión. Es lo que busca destrabar el proyecto. Claro, porque aparte el error garrafal que cometieron en esa comisión es tanto énfasis en ponerla, que nadie quedara afuera, o por lo menos nadie de la oposición quedara afuera en cuanto a estar atento a sumar que tuviera la conformación de los miembros de bloques e interbloques, ese agregado que se le hizo al final, inclusive, pero no contemplaron que todas las comisiones son impares. Las únicas comisiones que tienen integración par son las bicamerales, porque tienen que tener la misma cantidad de diputados y senadores, pero no repararon eso y bueno, obviamente, muy probablemente que si tenés pares te va a dar una paridad, que es lo que terminó sucediendo. Claro, pero se arreglaba tan fácil. Un empate en 14 que no hubo manera de destrabar. Totalmente. Realmente quienes hicieron el proyecto, y por eso muchas veces les dicen, el problema fue de los que redactaron el proyecto, que son los que ahora justamente se quejan. Pero la verdad que le erraron en eso. Claro, le dieron la posibilidad al oficialismo como para que pudiera maniobrar. ¿De qué manera busca Ferraro y la oposición destrabar
la elección del presidente, bueno, dice que en caso de empate, en la elección como viene pasando, será designado el que cuente con el respaldo de los miembros de la comisión, es decir, dentro de la comisión, estos 28, digamos, los que respalden a un candidato a la presidencia que representen a los bloques parlamentarios con la mayor cantidad de diputados, bueno, ese es el que se impone. Está claro que la cuenta le da a la oposición, porque Unión por la Patria tiene, bueno, casi 100 diputados, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, Coalición Cívica y la Izquierda reúnen la mayoría. Eso quiere decir que en caso de prosperar este proyecto, la presidencia queda designada para la oposición, no para los que están a favor del funcionamiento de la comisión. La vicepresidencia le corresponderá al otro miembro, es decir, al oficialismo y a los aliados. La secretaría, eso no está en las placas, pero está en el proyecto, que la secretaría también le corresponde, en este caso, a los opositores. Y también una cosa que incorpora el proyecto es que el quórum para sesionar, porque más allá de que designen al presidente, tampoco van a tener quórum con 14 y 14, ¿no? Claro. Van a tener por lo menos la mitad más uno de la comisión. Pero dice que el quórum para sesionar será establecido en el artículo 108 del reglamento de la Cámara. ¿Qué dice el 108? Que luego de transcurrida media hora, desde la establecida para el inicio, podrán, con la asistencia de por lo menos la tercera parte de los componentes, considerar y despachar los asuntos consignados en la citación correspondiente. Un tercio, bueno, holgadamente lo podrían conseguir, no van a conseguir la mitad, Claro. la mitad exacta de los miembros. Después dice que la comisión va a tomar las decisiones, eso, bueno, como pasa habitualmente en las bicamerales, ¿no? Como decías, José, que en las bicamerales muchas veces hay empate, las decisiones se toman porque el que desempata, por decirlo de alguna manera, es el presidente. En este caso, siempre, bueno, si avanza este proyecto, también impondría la decisión la oposición. Y por último, otra modificación o aclaración que hace, porque eso es un tema de discusión, lo que dice el proyecto es que habrá un plazo de 3 meses. Digamos, los 3 meses corren a partir del momento que se elijan las autoridades. No como argumenta el oficialismo, que ya empezó a correr ese plazo y ya está cumplido. Después de los 3 meses también hay un mes más para elaborar el informe y elevarlo a la Cámara. Si todo sale como planea la oposición, hoy habría dictamen y bueno, tiene que volver al recinto este proyecto. Digo volver porque bueno, primero arrancó con el emplazamiento, ¿no? Tiene que ir al recinto, posiblemente la semana que viene, la semana del 20 de agosto. La oposición está pensando en una sesión también con los proyectos de mañana, si es que tienen dictamen, la regulación de los ATN, la coparticipación del impuesto a los combustibles. Pero bueno, eso también hay que ver cómo quedan los cierres, ¿no? Una serie de variantes. Claro. Pero el plan en principio de la oposición sería que hoy dictamen, la semana que viene sesión, y a partir de ahí, bueno, ya empiece a funcionar la comisión. Claro, una convocatoria que se resolvería el jueves que viene. Tengamos en cuenta que el viernes es feriado, entonces, y que siempre antes del fin de semana, cuando vas a tener sesión la semana siguiente, entonces tenés que convocarlo. Por lo menos eso es lo que se sugiere, se recomienda. No podés convocar el lunes para que sesionen el miércoles. Así que eso se resolverá seguramente el jueves. Claro, algunos dicen, bueno, ¿cómo pueden afectar los cierres? Siempre quedan heridos. Esos heridos, bueno, hay que ver cómo se mueven en el caso de que haya sesión la semana que viene, ¿no? Algunos dicen, bueno, podemos también reunir algunos aliados heridos. Bueno, ahí arrancan las especulaciones que ya tienen que ver con cuestiones personales y electorales, ¿no? Habrá que ver entonces si yo creo que sí, que va a haber o que va a haber una convocatoria por lo menos el miércoles que viene, y en función de lo que vaya a suceder este fin de semana, probablemente dependerá un poquito va a tener que ver en el tema del quórum. Veremos si finalmente entonces se avanza se destraba esta comisión que ya tuvo, no me acuerdo, yo le perdí la cuenta, no porque fuera mucha, sino porque pasó mucho tiempo en realidad, pero 3 o 4 reuniones tuvo, siempre empantanada en cuanto a resolver la cantidad, claro, totalmente.
Salvo Salvo una, ¿no? Con invitados. Que La, hubo, sí. la única que tuvo, que fue la última, que terminó a las 2:10 de la madrugada, ya 8 horas, un horario absolutamente infrecuente, un tiempo de horario, 8 horas, fue como una sesión. Esa reunión. Se descargaron ahí, como Claro. no funcionaba, una vez que Se sacaron las funcionó. ganas. Y quedaron tan entusiasmados, me acuerdo, en esa reunión, que dijeron, bueno, al final había, porque obviamente si tenés fue la reunión donde pudieron avanzar en cuanto a escuchar testimonios, Ujú. a favor y en contra, más en contra que a favor, pero bueno, finalmente cuando terminaron, recordemos, la coordinó esa y la anterior, la había coordinado el secretario parlamentario de la Cámara, Adrián Pagán, que había sido autorizado por el Pleno para que fuera el que encabezara esas reuniones, y cuando terminaron dijeron, le pidieron a Pagán que ordenara ahora qué venía. Y dijo, no sé, arréglense ustedes, porque a mí me emplazaron, me dijeron me dieron autoridad para coordinar estas reuniones, estas dos. Acá terminó mi papel, arréglense y me avisan cualquier cosa. Claro. Eso fue, así terminó allá por las 2:30 de la mañana de ese día martes, creo que fue, esa reunión. Y bueno, en realidad después... Y la no oposición tenía volvió. 2 integrantes menos encima se habían como para discutir. Claro, pues se habían ido porque, claro. La coalición cívica, ¿no? Maximiliano Ferraro y Mónica Frade. Entonces, bueno, más todavía empantanado quedaba la... Claro, porque ellos no Comisión. querían convalidar eso de que, para que no los corrieran después con el reloj, de que los 90 días ya vencían, que fue lo que, como bien decías, argumenta ahora la oposición en cuanto a que no se puede avanzar. Veamos lo que decía en el programa Pasos Perdidos el diputado Juan Manuel Pedrini respecto de todas estas reuniones, estos emplazamientos que se han hecho en el recinto. Creo que en comisiones se va a repetir el resultado del recinto. No veo muchos cambios. Así que lo que creo es que va a haber despachos en todas las comisiones, ¿no? Esa es mi impresión. Que no se alteró. No se alteraron las posiciones respecto de la última sesión en la Cámara de Diputados. O sea, los mismos que votaron el emplazamiento para la comisión que preside Esper van a continuar con la misma postura. Escuchábamos al diputado Juan Manuel Pedrini hablando de los resultados que esperan para estos emplazamientos. Recordemos que todos fueron parte de esas 12 votaciones que ganó la oposición la semana pasada. 5 de esas votaciones correspondían a los emplazamientos que arrancan hoy. Arrancan hoy a las 17 horas y van a terminar mañana. Continúa todo el día de mañana. Si quieren, repasamos un poco cuál es el cronograma de esas reuniones. Dale. Hoy a las 17, asuntos constitucionales y peticiones, poderes y reglamento, como decíamos. Ahí van a tratar Libra, que fue lo que contaba recién Martín. Mañana arrancamos bien temprano, 10:30 de la mañana, con una conjunta de acción social y salud pública y presupuesto y hacienda. Que agregaron una a las 9. Ah, esa no la tengo, pero puede ser. Sí, a las 9. Por lo menos uno... Yo tengo lo que me imprimí ayer, así que Está no. muy bien. Vos tenés la información. No, tengo acá el sitio web obviamente, de la Cámara de Diputados. A las 9 agregaron una reunión de acción social y salud pública también, pero con 2 proyectos de resolución vinculados con fentanilo. Ah, bueno. Pedido de informe al Ejecutivo. Perfecto. Ahora volvemos sobre eso, terminamos el repaso y Dale. después vamos sobre ese tema, que das un pie bárbaro. 10:30 entonces, para tratar en este caso el tema de promoción de la salud cerebral, el proyecto, un régimen sobre el tema de Alzheimer, proyecto de Facundo Manes. A las 12, la única reunión que no es plenario, que es presupuesto y hacienda solamente, y esto es para tratar el tema de los ATN, el proyecto de ATN, uno de los proyectos de los gobernadores. A las 14, Ciencia, Tecnología y Presupuesto y Hacienda. Esto es para tratar el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación durante el vigente ejercicio fiscal. Y la última reunión es a las 16, Presupuesto y Hacienda y Energía y Combustibles,
tratan el tema de los Sí. combustibles, la eliminación de fideicomisos, fondos nacionales, bueno, todo eso para organizarlo. Ese es el otro proyecto de los gobernadores. A las 12 y a las 16 los de los gobernadores, digamos. Claro, así es. Ahora, bien, lo que mencionabas, a las 9 de la mañana tiene que ver con este tema del fentanilo. Exacto. No sé por qué me contó tanto al principio, le agregué una M al fentanilo. Ah. Pero mañana, justamente, se arrancan bien temprano con ese tema para avanzar. Es una suerte de veremos a ver cuáles los proyectos que se tratan, pero hoy, por ejemplo, habían arrancado, presentaron 2 proyectos de Unión por la Patria, que son los primeros proyectos para conformación de comisiones, que son de Tolosa Paz, uno es de Tolosa Paz y otro es del diputado Pablo Yedlin. Y los dos están firmados inversamente por todos los mismos diputados. No sé cuál es la diferencia, no me adentré a mirarlos específicamente. Y paralelamente se presentó también un proyecto de La Libertad Avanza, del diputado Jorge Araujo Hernández. Presentó un proyecto para conformar otra comisión para determinar las responsabilidades de la ANMAT en este tema. Y ya hay un proyecto que también había presentado en su momento. Judice, claro, no sé si... Un diputado oficialista. Pero tendrá que ver con la ANMAT pre-Milei. Pre-Milei. Esperá. Y la cuestión es también tenemos el proyecto original, que fue el de Silvana Giudice, que trató de imponer en el recinto y no pudo avanzar en el recinto, justamente porque cuando pidió una moción para aprobar la conformación de esa comisión bicameral, en ese momento le dijeron que después primero se postergó y después lo no hubo charlaba, quórum, ¿no? claro, y al final, tal cual todos imaginaban. Proyecto que queda para el final, proyecto que muy difícil, muere, ¿no? claro. Y la verdad es que tranquilamente se podía haber habilitado ese tratamiento, justamente, pero bueno, no hubiera sido en ese caso 12-1. Y bueno, Claro. querían terminar con la valla invicta, por eso el bilardismo corre para los dos lados. Veremos entonces, en definitiva, mañana a las 9 de la mañana está esa que le agregaron, esa comisión que le agregaron hoy. Ahora veremos a ver quién es el que la convoca para ver un poco mejor, a ver cuáles son los proyectos que se van a yo, tratar. por lo que vi, eran pedidos de informe firmados por lo menos por Tolosa Paz, justamente, y claro, entonces son Yedlin, entre esos ellos. dos proyectos, claro. Claro, y aparte es la comisión de Yedlin. Es la comisión que preside Yedlin, es solo acción social y salud, es decir, no interviene presupuesto, que es unos minutos o una hora y media después, para ser precisos. Pero sí, Debería incluir, ¿no?, otros pedidos de informe, salvo que, bueno, la creación de comisiones tiene otros giros posiblemente, ¿no? Claro. A petición. Todos diputados de Unión por la Patria, los que firman los 2 pedidos de informe. Y son esos proyectos. Yedlin, uno de Yedlin y otro de Tolosa Paz encabezan. Claro. Y los proyectos son correlativos. Primero está el de Tolosa y después el de Yedlin, los que ingresaron hoy. 4325, 4326. Eso es. Vamos a un breve corte y después seguimos con más plenario. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa, y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento.
Casos perdidos. De lunes a viernes, 16:30 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. Consenso. De lunes a viernes, 12 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. La bancada. De lunes a viernes, 13 horas. Segundo bloque de plenario y bueno, estábamos viendo en el corte, analizando los proyectos sobre fentanilo. Bueno, en efecto, bueno, son los que, esos dos que se agregaron, son los dos que
presentó Unión por la Patria. Hoy hay una gran discusión que se ha armado entre el oficialismo y la oposición desde hace varios días, desde la sesión, justamente a propósito de haber reflotado Silvana Giudice el proyecto. Ella originalmente había pedido, de entrada pidió la conformación, junto con el bloque PRO, la conformación de una comisión investigadora sobre el tema. Después pidieron informes nuevamente, insistían, eso fue la semana pasada, insistían sobre el tema y bueno, ahora vemos que desde la oposición entonces toman el guante, recogen el guante y tratan de, bueno, sumarse, no quedar... encauzarlo, ¿no? Claro, encauzarlo para una reunión de comisión. Seguro, claro. En una jornada como la de mañana, que digo, bueno, el horario les quedaba el de las 9 de la mañana. Veremos, porque está todo muy apretado, como ya lo decíamos ayer y lo pudimos advertir hoy, a partir de los horarios. Todas las reuniones de comisión son muy una detrás de la otra, separadas dentro de 2 horas. Sabemos que 2 horas para una comisión tan puede importante no les, claro, es muy poco. Y la única que dejaron para el final, hoy por ejemplo, en realidad arranca a las 17 y esa puede durar el tiempo que sea, porque evidentemente va a haber una gran discusión entonces a las cuestiones reglamentarias. Pero las demás son para firmar, justamente para firmar. Ahí no van a querer modificar nada, firmar los dictámenes correspondientes. Son los proyectos que ya vienen de los proyectos de los gobernadores, que ya vienen con media sanción de diputados, ahí, del Senado, que ahí no van a tocar sin tocar nada. Una coma, ¿no? Claro. Con esa frase. Obviamente. Pocas veces dicha. Una alternativa era esa, justamente te modifico algo y por lo menos gano tiempo para que tenga que volver al Senado. Pero bueno, ya que estamos con esos proyectos de los gobernadores, sí. Pablo, vos tenías unas placas sobre el tema. Sí, un poco repasar uno de los proyectos que es importante, no solo que es importante en términos de recursos, porque se están discutiendo obviamente hacia dónde se asignan los impuestos, sino también leerlos en términos políticos, ¿no? Leerlo en términos políticos y electorales, un poco lo que está sucediendo. Porque las comisiones de presupuesto, obviamente la comisión de presupuesto, que está encabezada por José Luis Espert, que va a ser primer candidato en la provincia de Buenos Aires, y la de energía, ¿sí?, que está presidida por Lorena Villaverde, también otra diputada del oficialismo que tiene todos los números para ser primera candidata a senadora por Río Negro, fueron emplazadas para mañana a las 16 horas para tratar este proyecto que hemos mencionado mucho en las últimas semanas, si bien viene del Senado, o porque justamente viene del Senado ya con media sanción, que es el de las modificaciones al impuesto a los combustibles líquidos, que tenía una serie de asignaciones específicas, es decir, tenía ya prefijado, predeterminado el destino de esos recursos, algunas cuestiones que iban para fideicomisos y demás, pero bueno, eso se coló en la agenda legislativa, forma parte de las derrotas que viene teniendo el oficialismo y es impulsado por los gobernadores. En la siguiente placa vamos a ver que la iniciativa está, o mejor dicho, apunta a una nueva distribución de este impuesto y elimina, esto que mencionábamos recién, una serie de fideicomisos. Los fideicomisos son fondos que tienen asignado un recurso específico, es decir, una vez que la plata entra al fideicomiso, no se puede utilizar para otro aspecto u otra cuestión. Esos fideicomisos, lo que propone este proyecto es que sean eliminados y que sea, en todo caso, lo recaudado distribuido con un criterio más de coparticipación, más parecido a lo que es el coeficiente de coparticipación. En el Senado, el proyecto, que no tenía dictamen al momento de ser tratado, que fue el pasado 10 de julio, recibió 56 votos a favor, un solo voto negativo y 0 abstenciones. Digamos, ya que no tenga dictamen de las comisiones de presupuesto y de energía del Senado, que haya ido al recinto, que el recinto sobre tabla con mayoría grabada haya habilitado ese tratamiento y haya recibido un resultado abrumador como el que acabo de mencionar, es todo un signo y da muestras de cuál es el estado de situación
un poco de la Casa Rosada con los gobernadores, que este año, por ser electoral y por una serie, porque probablemente el oficialismo, la Casa Rosada, no haya terminado de cumplir algunos acuerdos, empezaron a mostrar los dientes, y cuando uno ve el panorama de todo el Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, hay signos que empiezan a mostrarse de ese debilitamiento, de ese desgaste, de ese vínculo de la Casa Rosada con los mandatarios. Digo, cuestiones que tienen que ver con quórum, cuestiones que tienen que ver con que esté sentado o no algún diputado o algún senador a la hora de votar, cuestiones que tienen que ver con abstenerse a veces, ¿sí? O retirarse o no estar a la hora de la votación. La iniciativa, ahí estamos repasando nuevamente el resultado, 56 votos afirmativos, 1 solo negativo, y la iniciativa fue firmada por los 24 gobernadores, sí, o los 23 gobernadores más el jefe de gobierno porteño, que es Jorge Macri. Es decir, que tiene un impulso importante, y es, de vuelta, es lo que se va a estar tratando mañana. Es uno de los 2 proyectos, mencionábamos el otro que era el de ATN, el de distribuir los aportes del Tesoro Nacional. Recordemos que los ATN son recursos o fondos que son discrecionales, que la Casa Rosada los utiliza cuando quiere y cuando considera que es pertinente hacerlo a las distintas provincias. Bueno, la Nación no recibe nada. En todo caso, si no los ejecuta, los puede contabilizar o computar en su famoso superávit. Pero no más que eso. Bueno, estos son los 2 proyectos que tuvieron las firmas de Axel Kicillof. Y digo, pienso en Rogelio Frigerio, ¿no? Claro. Y hablando de Rogelio Frigerio, acá estamos viendo que en el medio de todo esto se da lo que mencionábamos en el primer bloque, que es la cuestión del cierre de las alianzas y de los cierres de candidaturas. Porque el jueves pasado, o miércoles o jueves pasado, ahora ya me está fallando la memoria, creo que miércoles, sí, bueno, hubo muchos gobernadores, muchos de los firmantes incluso de estos proyectos, que cerraron una alianza con el gobierno nacional para competir en sus pagos, en sus territorios, con diputados y senadores con listas conjuntas, digamos, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, Rogelio Frigerio, que lo veíamos ahí en una de las placas, que es obviamente el gobernador de Entre Ríos. Otro es Alfredo Cornejo, que es el gobernador de Mendoza. Leandro Esdero, que es el gobernador de Chaco. Recordemos que tanto en Entre Ríos como en Chaco se van a estar eligiendo senadores. Eso le agrega un condimento importante a la elección en cada uno de esos 2 territorios. Y Jorge Macri, que si bien firmó el proyecto, tiene una relación distinta, porque ahí el que cerró el acuerdo en realidad fue Mauricio, no fue claro, Jorge. Incluso Jorge me parece que está molesto con esa jugada y trata de hacer control de daños, ¿no? Sobre la situación, pero va a tener que un poco terminar de ver la conformación de la lista en la ciudad desde afuera. Si Mauricio, si el PRO logra colar algo es por Mauricio, no, claro, no por Jorge. Y también en la ciudad de Buenos Aires se eligen senadores, y está todo dado para que Patricia Bullrich sea la candidata del oficialismo /PRO, que se llama Alianza La Libertad Avanza, ¿no? Claro. Como se llama también en el resto de los territorios. Así que vemos bueno, cómo es la política, ¿no? Y cómo se mueve, y cómo la arena electoral, y cómo se privilegia a veces los territorios, pero al mismo tiempo, che, necesito recursos, es un año electoral, tengo que mostrar alguna disidencia. Bueno, todo eso se ve y se juega en esto que estamos mencionando, que fueron la semana pasada los emplazamientos, y a partir de hoy estos emplazamientos que se empiezan a poner en práctica. Mañana a las 12 ATN, no lo mencionamos acá específicamente en las placas, pero lo mencionamos verbalmente, y obviamente a partir de las 16 ICL, o Impuesto a los Combustibles Líquidos, que es otro de los proyectos que tiene que ver con fondos, básicamente con el reparto de la torta, y los gobernadores reclamando parte de esa torta. Y es el más resistido por la Casa Rosada, claro, de los 2 proyectos de los gobernadores. El que, bueno, mirarían con cierta condescendencia es el otro, el de ATN. Estarían dispuestos a negociar con ese, pero con este no hay nada que ver. Sí, recordemos también que hubo una serie de reuniones previas, ¿no?, a la presentación de estos proyectos, incluso con parte más técnica del equipo de economía, con Carlos Guberman. Hubo alguna serie de gestos. El gobierno llevó a esa mesa de conversación en el CFI un anteproyecto, pero claro, debe haber tenido
sabor a poco por un lado y tal vez un gobierno que presenta esa propuesta más para desactivar el eventual frente de gobernadores que por una vocación verdaderamente decir, bueno, a ver muchachos, no le cumplimos con esto, o sí le cumplimos, o podemos repartir esto, podemos esto no. Entonces, nada, se juntaron 24 gobernadores para impulsar un proyecto. Mañana ya tiene media sanción, holgadamente en Senado. Mañana empieza a tratarse acá en la Cámara de Diputados. Posiblemente Con dictamen. Los gobernadores que sí cerraron acuerdos electorales con el gobierno ayuden al oficialismo, no en estos proyectos, pero sí en los vetos, ¿no? Claro. El oficialismo tiene la confianza de reunir los votos para sostener los vetos de Javier Milei. Bueno, ahí Frigerio, Cornejo, esta serie de gobernadores, posiblemente, muy posiblemente, no vayan a insistir, los diputados que le responden, no vayan a insistir con esos proyectos, ¿no? Claro, claro. Ahí está el equilibrio, una y una, ¿no? Claro. Seguramente. ¿Qué pueden hacer? Sí, Seguro. Bueno, y hoy bien temprano hubo una reunión, la mencionábamos, una reunión de la Comisión de Economía. Esa reunión donde se tratan varios proyectos de resolución, de declaración. Bueno, había algunos de ley. Pero bueno, tuvo presencia de todos los sectores. Es una de las comisiones que tiene la oposición, que preside la oposición. El diputado Ariel Rauschenberger la encabeza, de Unión por la Patria. Y bueno, y se dio una particularidad, me parece que fue el hecho saliente, que bueno, pasó un poco desapercibido, pero bueno, hubo una rispidez en una reunión donde no se agarraron de los pelos los dos sectores, pero sí una condición curiosa, que fue cuando un diputado libertario, que es Julio Moreno Valle, planteó el hecho de que, bueno, su distanciamiento respecto a algunos de los proyectos que estaban puestos a consideración, uno de los proyectos de ley que había, que decía que imponía costo fiscal, tenía costo fiscal. Y ya está claro que la Libertad Avanza no está de acuerdo con... Costo fiscal es mala palabra. El dogma. El costo fiscal no se aprueba. Nunca lo vamos a votar. Y justamente él dijo... Es como el sol para Drácula. Así, exacto. Esa es la visión perfecta. Y entonces él planteó en ese momento que iba a haber una modificación, que va a tener ese proyecto, uno de los proyectos que después finalmente ni siquiera se trató, porque era un proyecto de Mónica Fein. Y como Mónica Fein no venía, ella avisó que lo guardaran para cuando ella esté en la próxima reunión, lo trataban, que tenía que ver la creación de una comisión especial, una comisión de acuerdo al sistema tributario y aduanero nacional. Se dijo, guárdenlo para la próxima. Pero si bien no lo trataron, igualmente lo trajo a colación el diputado Moreno Valle y dijo, y les quiero recordar a los señores diputados que ayer se publicó en el boletín oficial un decreto que de alguna manera le daba algún tipo de sanción a los diputados y senadores que sancionen temas que comprometen el déficit fiscal. Entonces se le quemaron los papeles a todos y reaccionó Germán Martínez y le preguntó, ¿qué decreto? Porque ahí nos remite al proyecto ese que anunció el presidente Milei el viernes pasado en cadena nacional, que dijo que iba a mandar un proyecto de ley para justamente penalizar a aquellos diputados y senadores que... Posiblemente después del recambio, ¿no? Sí. Seguramente será en ese momento, por lo menos se va a tratar en ese entonces. Y habló de una resolución que iban a tener, pero no tenía nada que ver con esto, que iban a... No, claro, era decirle a Economía o al BCRA no podés financiar el Tesoro, no podés transferirle recursos al Tesoro. Claro. En ese caso, por eso le dijeron, no, esto no fue por decreto, y si fuera, y por decreto no puede ser aparte, no se publicó ese tema, no puede ir por decreto, porque una orden, no se le puede dar órdenes por decreto a otro poder, como es el poder legislativo. Bueno, obviamente no hay nada publicado, había corrido un escosor de todo, de donde no nos habíamos enterado. Y bueno, finalmente ese tema quedó saldado de esa manera porque no se había tratado. Independientemente de esa cuestión, bueno, se avanzó con el tratamiento de una serie de temas que pasaron que fueron
cuestionados por, en este caso, por la oposición, por parte de La Libertad Avanza, pero también por sus aliados, que en este caso fueron del PRO y estuvo Lisandro Nieri, que es radical mendocino, y ahí está un poco lo que recién decías, Pablo. Aquellos gobernadores que ya arreglaron para ir juntos en octubre, sí. Bueno, ya lo jugaban de antes, pero juegan abiertamente en tándem con el oficialismo, y en este caso las voces disonantes eran de parte, en este caso era, por ejemplo, Carlos Zapata, Moreno Valle, quienes objetaban los proyectos. No había mayores objeciones porque tampoco eran proyectos de un gran impacto fiscal. No, para nada. Pero sí lo que buscaban y lo hacían a través también de sus aliados era postergar el tratamiento, mandarlos a asesores, los proyectos, y en ninguno de los dos casos, de los casos que se plantearon, prosperaron porque se firmaron los dictámenes. En todos los casos. Una de esas iniciativas que tenía que ver con los rezagos aduaneros, en un proyecto de la diputada Liz Marín, de la Unión por la Patria, que es un viejo proyecto en realidad que tiene que ver con, lo planteaban durante la reunión de comisión, que tiene que ver con algo que se impuso allá en 2002, en los primeros tiempos de Eduardo Duhalde, cuando se resolvió que, bueno, los sectores más pobres estaban eran tiempos del trueque. Sí, una situación económica y social muy, muy difícil. Terrible, sí. 2002 años de la devaluación, ¿no? Después claro, de 10 años de convertibilidad. Se pasó del 1-1 al 4-1. Claro. Pero bueno, en ese entonces se planteó que se hizo la ley que determinaba la manera de distribuir esos rezagos aduaneros, hacerlo a través de las ONG y las organizaciones gubernamentales, pero siempre coordinados por la Secretaría General de la Presidencia. Y es lo que se hace hasta el presente. En este caso, el proyecto, de ellos aclararon, no es algo, porque uno dice Secretaría General de la Presidencia, bueno, es algo para tocarle algo que afectarla a Karina Milei. Ya no, esto es algo que ya planteaban de cuando eran gobierno, Unión por la Patria. Y que en realidad tiene que ver con que no alterar nada, que lo sigue manejando esos rezagos aduaneros la Secretaría General de la Presidencia, pero que transparentar un poco cuáles eran las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que los recibían y a dónde los mandaban. Solamente eso, transparentar ese detalle. O sea, decían, no, sin costo fiscal ni nada, así todo pidieron 48 horas para analizarlo, cuando vieron que desde La Libertad Avanza, que no les daban los tiempos no le daban el número para resistir el dictamen que se iba a firmar, entonces pidieron para presentar un dictamen de rechazo o de minoría, 48 horas, que después al final se la terminaron concediendo, aunque decían, bueno, no tenía sentido hacerlo. Pero otro de los temas que se trató y que fue realmente interesante fue un proyecto que tiene que ver con la autorización, un rechazo. Había 3 proyectos para analizar y tiene un poco que ver también, insisto, con esta nueva relación de fuerzas que se da entre La Libertad Avanza y sus aliados. ¿Creció el número, decís la...? Y habrá crecido el número, porque justamente había 3 proyectos para rechazar la resolución 1023 del año pasado, que autoriza a menores de edad de 13 a 16 años a operar en el mercado de capitales. Entonces, había 3 proyectos, uno era de Blanca Osuna, otro era otro proyecto de la diputada Micaela Morán y otro proyecto de la diputada Nancy Vallejos, que es del PRO. Ella lo retiró, ese proyecto, y tiene que ver con esta nueva relación que hay entre el oficialismo y sus aliados. Ella lo retiró, las otras 2 diputadas del PRO no lo retiraron, lo defendieron y se firmó dictamen sobre ese tema, pero la polémica que se daba era el hecho de que, bueno, ellos decían, sin haber educación financiera,
o sea, posibilitarle a los... acá eran 2 bibliotecas, o sea, los 2 sectores tenían razón, ¿no? Pero decían, si nosotros no hay educación financiera, que es algo que me parece que cada vez se escucha más fuerte acá en las reuniones, en el recinto, en las comisiones, y me parece que es algo que se va a tener que por lo menos impulsar desde el legislativo, desde el ejecutivo, pero impulsarlo en la educación, en las escuelas, justamente por el hecho de que realmente hay acceso, quiera o no, de adolescentes. De adolescentes y también de los mayores, porque decían también, los que tenemos que indicarles, coordinarles, tampoco sabemos mucho del tema. Y en este caso es la entrada en el mercado de capitales implica inclusive entrar en cuestiones muy sofisticadas como, por ejemplo, hacer operaciones en el exterior. Ah, ok. Y eso se puede hacer también, porque decían, por ejemplo, fondos comunes de inversión lo pueden hacer, los menores de edad también lo pueden hacer, billeteras virtuales también. Pero bueno, esos eran los planteos que decían que rechazaban un proyecto de resolución, pero rechazaban ese decreto porque decían hace falta educación. Desde el lado libertario les dijeron, en este caso Carlos Zapata dijo, la verdad es que a mí me parece que relativizaba esto, porque decía no puede tomarse como algo vinculado a la ludopatía, que era un poco lo que se estaba dejando trascender, o sea, que vincularlo como al juego. Claro. Y en este caso, Lisandro Nieri, un radical mendocino también justamente, dijo, no, bueno, decía, por ejemplo, es una manera de que puedan acceder ahí, es una manera de proteger los ahorros. Los ahorros de los menores de edad. O sea, no los podés dejar afuera. Por ejemplo, para que puedan comprar dólar MEP, por ejemplo, decía. O si cobran una indemnización. ¿Por qué cobran? Pero yo digo, bueno, indemnización son menores. Pero dijo eso tal cual. Él dijo una indemnización, por ejemplo, pero bueno, me parece que sobre la marcha lo improvisó, me parece que el comentario... No sería por despido, no está... Un accidente, algo bueno, ahí puede ser, ahí está bien, le damos la derecha entonces a Nieri, lo dijo así, igual ese tema también se pasó a dictamen, ese repudio a ese pedido de rechazo, en realidad, que no va a prosperar claramente, y es lo que puede ser a suceder. Terminamos con el segundo bloque ahora. Ahora vamos, después de una breve pausa, vamos a volver con plenario, haciendo el aguante a lo que va a ser la previa de la reunión de la Comisión de Defensa. Vamos a breve pausa y después volvemos. El domingo 26 de octubre son las elecciones nacionales. Por primera vez vamos a votar con la boleta única de papel, BUP. ¿Cómo es la nueva boleta? En las columnas, de manera vertical, están las listas con cada uno de los partidos. Y en las filas, ubicadas horizontalmente, las categorías de cargos. En las elecciones de este año, las provincias que solo elijan diputados van a usar este modelo de boleta. Una vez que estés en el espacio de votación, marcas con una cruz la opción que elijas en el casillero correspondiente. Aquellas provincias que además de diputados elijan senadores van a usar este otro modelo de boleta, al que se le agrega la categoría senadores. En este caso, una vez que estés en el espacio de votación, vas a marcar la opción de tu preferencia por categoría. Para votar diputados, haces una cruz en el casillero que corresponda. Para votar senadores, marcas con otra cruz la opción que elijas.
Quórum, de lunes a viernes, 14 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. La Bancada, de lunes a viernes, 13 horas. Tercer bloque de plenario y como decíamos al final del bloque anterior, a partir de las 4 de la tarde está convocada la Comisión de Defensa. Bueno, la vamos a transmitir seguramente y bueno, vamos a esperar a ver cuando sea el arranque. Van a tratar una serie de proyectos de resolución y de declaración. Entre ellos, acá figura de la declaración de héroes nacional al general post-mortem Felipe Varela, a don Bernabé Arauz y al doctor Francisco Bruno Gurruchaga, político militar, y bueno, después los proyectos de resolución y de declaración, comisión presidida por Ricardo López Muro. Otro diputado que va a intentar renovar, ¿no?
Claro, sí, así es. Que había sonado como candidato a senador, lo habían mencionado, yo no lo había escuchado a él, pero desde el MID decían que iba a ser el candidato a senador de ellos. Al final el MID va a ir en alianza con la coalición cívica, el arretismo y Confianza Graciela Pública. Ocaña, la Confianza Pública. Muy buen look el de López Murphy en la última sesión. Los lentes. ¿Por qué? ¿Se sabe por qué que los Digo, tenía? pues yo no sabía, lo leí en realidad, que tenía algún problema o había tenido algún problema ocular, entonces Ahí me lo confirma. seguramente para Ariel. protegerse la visión. Claro, sí, que tenía un problema en la visión. Sí, claramente daba las Pero sensaciones. quedó medio espacial, ¿no? Aparte ya Sí. era medio de noche y saben que en el recinto está todo iluminado, pero Sí, él estaba con sí, unas gafas negras muy cancheras. así es, sí, que re gancheras. Bueno, así que ahí, y él finalmente, va como candidato a diputado, López Murphy. Sí. López Murphy, que en realidad está bastante molesto seguramente, porque él, por ejemplo, insistía con la posibilidad de ser la tercera vía, y reeditar una suerte de Juntos por el Cambio, incluyendo al PRO. Pero decía, tenemos que ir todos juntos. Y cuando decían todos juntos, es todos juntos, con inclusive el arretismo adentro. Y decía, es por, que sí, que tenía que ser todos juntos o nada. Y es nada, al final, porque terminaron yendo, como el PRO finalmente terminó arreglando con La Libertad Avanza, todo lo demás, y terminó desperdigándose toda la oposición. O sea, muy probablemente difícilmente logren sumar legisladores, porque ni hablar de senadores, pero... un 10%, ¿no? Tienen que sacar cerca de un 10%. Para sacar un legislador, Un diputado. Sí, diputado Tipo, nacional. renueva 13 diputados la Ciudad de Buenos Aires. Claro, sí. Entonces tenés que más o menos 8 o 9, me parece. Con Yo 8 creo o que 9 metés. Sí. Creo que lugar para un diputado hay, pero si se reparten mucho, no. O sea, Sí, para yo lo que sumar noté, tanto en provincia como en ciudad, que la elección va a ser polarizada, que es lo que te Claro. dice todo el mundo. Y si encima las opciones más de centro, radicalismo, MID, Somos en la provincia, digamos, Bueno, fue lo que pasó en la elección local, ¿no? La elección Claro. de mayo. te atomizás, se te hubo- complica todavía hubo más. muchas fuerzas que directamente el radicalismo, Claro, bueno. la coalición cívica, que no llegaron a meter un Acordar. solo legislador. La Claro, sí. reta Ahí el fue por piso- un lado, Ahí el piso era más bajo todavía, era con Tres. un 3% 3. y no llegaron. Vos tenías a la reta, por un lado. Después a Lula Levy, que era de Lustó. Sí. A Oliveto Lagos, que era de la coalición cívica. A Caruso Lombardi, que era del MID. Claro. Sí, muy atomizada. Si, Sí, si- vale. Sí, si encima esa pecera se divide, es más complicado todavía. claro, totalmente. Y López Murphy, que era de quien hablábamos, él va con Potencia, Ujú. que es el espacio de Talerico, ¿no? En provincia. Talerico. Sí, es como un desprendimiento del PRO, ¿no? Claro, sí, exactamente. Pero todos esos actores él quería que fueran todos juntos, finalmente no será así, entonces si se replicaran los resultados si hubiera sido la anterior elección, hubiera sido esta, en el caso de 15% que sacó, 16% que sacó el Los PRO, Penato. hubiera representado 2 diputados nacionales. Ujú. Eso es lo que le hubiera Claro. generado. Ahora, si todo ese espacio, si hubieran recreado Juntos por el Cambio, por ejemplo, que era el PRO más, incluyéndolo a la reta claro. también, que sacó 8%, mucho, y a todos los demás, que sacaron poquito, pero todos juntos pero hubieran hecho un sumando- poco más. Claro, hubieran sacado un 28, 29%, hubieran terciado mucho mejor. Y si hubiera sido una elección nacional, si lo hubieran hecho ahora y se repitieran todo eso y sacando el 28%, sacaban 3 diputados. Que es un poco lo que es más de lo que les van a dar al PRO la Libertad lista. Avanza. Pero bueno, Pero no lo veían así, ¿eh? No. Interpretaban que el gobierno iba a tener iba a ampliar la brecha. Ese 30 y pico que sacó Adorni contra Claro. 16 de los Penato
en este caso, si van separados iba a ser más amplio. En el peronismo lo mismo. En el peronismo no... Yo preguntaba si se hubiesen ilusionado con tener a los 2 senadores, porque en la elección de mayo Santoro quedó cerca, Claro. quedó a 2 puntos de ganar. Bueno, dicen que no, que en este caso ellos veían una diferencia mucho más grande, por más que hubiesen sido 3 espacios, los principales que iba a sacar más diferencia al gobierno. Claro. Y ese fue el cálculo que hizo Mauricio Macri, más allá de bueno, algunas otras negociaciones, que no podían permitirse un nuevo tercer puesto Claro. debajo del kirchnerismo en el distrito que ellos gobiernan Claro. hace tanto tiempo, ¿no? Claro, no. Sí, esa es evidentemente la simbología que, o sea, no podés acostumbrarte a perder ya y oficializar ese tercer lugar, no lo podías hacer. O sea, todos tienen su parte de razón, claramente, también el sector como Vidal, que sugería otra alternativa También, como para que darle... no va a ser candidato, va a ser una de las que no renueva, ¿no? Y ya que estamos con la parte electoral y vos que manejás tanto, y también por la provincia de Buenos Aires, ¿qué novedades hay respecto de lo que vaya a cerrarse de cara a octubre? Porque todo el mundo está pensando en lo que va a suceder el 7 de septiembre, pero bueno, antes tienen que cerrar ahora las listas para octubre. Sí, algunos decían había que arreglar todo en un paquete, ¿no? Como para que no esta discusión que está transcurriendo esta semana no caiga justamente en el medio de la campaña bonaerense. El panorama más claro aparece en La Libertad Avanza con José Luis Esper, ¿no? Que se encamina a renovar, a encabezar la lista para renovar su banca. Sabemos que si encabeza va a renovar porque entra seguro. En el peronismo está más enrevesado el panorama porque, bueno, por un lado Máximo Kirchner hubo un operativo clamor, pero algunos dicen que posiblemente no sea él el candidato. Sergio Massa es otro que... A propósito de Máximo, que no dice nada. Máximo tiene mandato hasta el 27. O sea Sí, ¿y por qué era? ¿Cuál era la jugada de que fuera candidato ahora? No se puede decir que es testimonial, pero se puede decir que no tiene necesidad, claro, ¿no? de presentarse. Y bueno, con Cristina Kirchner con prisión domiciliaria, ¿no? Que no puede presentarse, dicen, bueno, que esté el apellido Kirchner, los que defienden esa candidatura, ¿no? Sería un buen representante, dice el kirchnerismo, para, bueno, que quede clara esta confrontación, Milei, un Kirchner. Otros dicen que no, claramente dicen muchos intendentes alineados con Kicillof, dicen, bueno, no, esto justamente es funcional a la estrategia del gobierno que dice libertad o kirchnerismo. Tenemos que mostrar algo nuevo. Bueno, Sergio Massa tampoco sería algo nuevo. También el gobierno lo aprovecharía para confrontar con la última etapa del gobierno de Alberto Fernández, ¿no? que Massa fue central. Y después algunos intendentes suenan como una expresión de renovación, no son conocidos. Federico Achával, por ejemplo, de Pilar, Mariel Fernández, aunque Mariel Fernández dicen que no podría dejar el municipio y Cristina Kirchner no está de acuerdo con las testimoniales, claro, por lo menos este turno. Nicolás Mantegazza de San Vicente, menos conocido todavía, ¿no? Claro. Pero bueno, por lo general el peronismo ya lo vimos en el cierre bonaerense, hasta último momento no define, ¿no? Es muy raro que defina tantos días antes. Tuvieron que pedir una prórroga, hubo unos cortes de luz en La Plata. Conveniente, sí. Para este cierre, así que... Y después está el espacio del medio, ¿no? Hay que ver. Sergio Massa, ¿vos lo ves candidato o...? Él dice que no está trabajando para eso. Cada vez que dice eso es porque va a ser candidato. La otra vez había dicho lo mismo, ¿no? Sí. Que no podía ser candidato a presidente un ministro de Economía, claro, que era incompatible. Pero bueno, también está el tema del rechazo de Grabois. Grabois dice que si Massa es candidato, él arma una lista aparte. También a eso, a esa disputa, adjudican el operativo clamor por Máximo Kirchner, como que Máximo Kirchner, digamos, diluyó esa confrontación, a decir, bueno, puedo ser yo. También ahora dicen, bueno, si Máximo se baja, también es como un argumento para que también no vaya
ni Massa ni Grabois, resignan todos y aparece un nombre nuevo. Pero no la tiene fácil el peronismo, no está claro quién va a ser el candidato. Así es, veremos entonces qué es lo que termina sucediendo. Hablábamos de la reunión, de las conferencias de prensa, de las reuniones que iba a haber sobre el tema fentanilo. Vamos a una conferencia de prensa sobre el tema de Silvana Giudice. A ver, estamos con la diputada. Sí. Hola, diputada, Sí. ¿cómo le va? José Di ¿Cómo Mauro, están? Pablo Varela, Martín Bien, Bravo, bien, nos José. saludan. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo les va? Bien. Está Sí, acá justo a con punto está con los familiares de víctimas del fentanilo, ¿puede ser? Sí, todavía están acá. Son los representantes de 4 víctimas que murieron por el fentanilo contaminado. Tuvimos una reunión muy conmovedora porque cada familia tiene un dolor y realmente una preocupación que están pidiendo justicia y esa justicia no llega. Y por eso nosotros pretendemos que se investigue desde el Congreso y que se impulse la comisión investigadora, porque no solo es el fentanilo adulterado o un error o un complot, como quiere decir el dueño del laboratorio, sobre una medicación. Es también una hipótesis que se abre sobre vinculaciones con el narcotráfico y el lavado de dinero. Claro. El diputado, usted justamente hizo punta en el pedido de la conformación de una comisión investigadora. En la sesión del miércoles pasado vimos ya en las primeras horas del jueves justamente el intento fallido de votar sobre esa comisión. Ahora, hoy hacíamos referencia a que hoy se presentaron varios proyectos sobre el tema y mañana se anuncia, para mañana temprano, se anuncia una reunión de la Comisión de Salud. Sobre otros proyectos, pero en este caso de Unión por la Patria, que esclarezcanos, por favor, de qué se trata eso que convocaron, si es que sabe. Mire, parte de mi enojo en la sesión, cuando terminamos la sesión y el bloque kirchnerista se levantó, fue porque durante la sesión, que fue larga, yo acepté demorar la votación porque yo tenía 2 expedientes. Uno que era la creación de la comisión investigadora, otro que era un pedido de informes. Y quedamos en el recinto en unificar ese pedido de informes para poder votarlo al final de la sesión. Ahora, evidentemente, se dieron cuenta que fue un error no haber accedido a eso y proponen hacerlo mañana en la Comisión de Salud. Yo no tengo problema en que se unifiquen los pedidos de informes porque hay varios diputados de otros bloques que lo presentaron, pero la verdad que ya es tarde porque era el momento de hacerlo en el recinto. Era simplemente unificar los proyectos y votarlos y no hacer el papelón de darle la espalda en el medio del recinto a un tema tan grave que al día de hoy ya reúne 90 muertos. Ajá. Y entonces mañana entonces saldría el dictamen para la creación de esa comisión. Todavía no he tenido ninguna comunicación del presidente de la comisión. Veremos mañana qué nos plantean. Yo por supuesto, voy a estar de acuerdo en que se vote mi proyecto de pedido de informes y voy a seguir insistiendo para crear la comisión investigadora. Y también para que se trate otro proyecto que presenté en el día de ayer con todos los bloques para la trazabilidad de este tipo de medicamentos que, de acuerdo a la causa y a lo que dicen los familiares, no presenta un obstáculo en la investigación. Entonces, también vamos a empezar a tratar proyectos que no solo busquen hacer justicia con lo que pasó, sino que tratemos entre todos de que no vuelva a pasar. Gracias, diputada, por este contacto. Y nosotros nos vamos ya mismo a la Comisión de Defensa. De la mañana